Hola a todos, que tengan un buen día. ¿Alguna vez imaginaron cómo se sentiría el momento cuando Dieppe finalmente regrese a la escuela? Hoy seguiremos a Dieppe mientras da ese paso valiente con James a su lado, calmada y firme, ayudándola a convertir el miedo en alivio. Y también nos detendremos en los momentos más felices después de las batatas asadas calientes, el té con leche, la risa suave y esa sensación tranquila de que tal vez el futuro sea posible de nuevo. Si les parece interesante, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Casi deja caer el bolígrafo no porque su mano estuviera débil, sino porque el momento fue más ruidoso que la habitación. El mostrador de registro no era nada especial. Laminado, desportillado, una pila de formularios, un ventilador cansado que empujaba aire caliente en círculos lentos, un empleado levantó la vista aburrido, listo para pasar al siguiente número. A su alrededor la vida seguía siendo ordinaria, pasos murmurados, preguntas, el chirrido de sillas de plástico. Pero sumergir la línea en ese papel parecía un acantilado, su nombre, su futuro, sus sueños tranquilos, allí de pie, expuesta bajo la luz fluorescente. La respiración de Dieppe atrapó el bolígrafo flotando, temblando, justo encima del espacio en blanco. Sus dedos se enfriaron por un segundo, solo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Demasiado rápido, demasiado brusco, como si intentara advertirle que se alejara. James no dijo una palabra, estaba a su lado, lo suficientemente cerca para sentirla sin apiñarse. Su mano descansaba en el borde del mostrador sin tocarla, solo allí. Calma, firme, un ancla que no exigía nada. Dieppe miró la línea de nuevo, parpadeando fuerte. Si lloraba, ahora se sentiría ridícula. Si se congelaba, se sentiría peor. Tragó saliva forzando el aire a sus pulmones y luego con un movimiento cuidadoso suspiró. La tinta se encontró con el papel. No brilló, no explotó en fuegos artificiales, simplemente sucedió. Y el calor que se extendió por su pecho no fue emocionante, fue alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y alguien finalmente le recordara que tenía permitido respirar. James se inclinó ligeramente, voz baja, lo suficientemente suave como para que la habitación no pudiera robarla. «¿Tú lo hiciste, Dieppe?», asintió una vez, ojos brillantes. «Realmente lo hice, la mañana había comenzado en la casa. De bambú, como si nada importante se supusiera que sucediera, la luz del sol se coló a través de las paredes tejidas y pintó el suelo de oro pálido. El aire aún tenía un leve aroma a bambú seco y leña de la noche anterior. Afuera, el campo despertó lentamente, hojas rozando en el viento, un gallo distante, el tipo de silencio que te hacía escuchar tus propios pensamientos con demasiada claridad. Dieppe estaba sentada con las piernas cruzadas junto a la mesa baja de madera, con una carpeta delgada en su regazo. No la abrió de inmediato. James se apoyó en un pilar de bambú, observándola con la paciencia de alguien que había aprendido lo que la presión puede hacer. Su mirada no la presionó. Esperó. No estaba en casa la noche anterior. Dieppe la había enviado a quedarse con un conocido de confianza, alguien amable y discreto, alguien en quien James confiaba, no porque el peligro se acercara, porque Dieppe necesitaba un día para concentrarse sin miedo, mordiéndole los tobillos, un día donde pudiera intentar ser valiente sin intentar ser todo a la vez. Aún sus manos temblaban cuando finalmente abrió la carpeta. Documentos de fotocopia, una vieja foto de estudiante, un trozo de papel doblado y desgastado en los bordes. Lo desdobló lentamente y miró fijamente su propia letra desigual, tímida, terca, de una manera que su yo pasado ni siquiera había entendido. Un día volveré. Su sonrisa apareció antes de que pudiera detenerla. Entonces sus ojos se humedecieron como si su cuerpo no confiara en la felicidad sin pago. James se dio cuenta inmediatamente, cruzó la habitación y se agachó junto a la mesa con los antebrazos apoyados libremente sobre las rodillas.
¿Todavía quiero?, preguntó suavemente Dieppe. Asintió con la garganta apretada. Lo hago, solo tengo miedo. Olvidé cómo. La boca de James se curvó tranquila y segura. Entonces recordaremos juntos. Metió la mano en su bolso y puso cosas sobre la mesa. Copias adicionales, un bolígrafo, una carpeta transparente cuidadosamente preparada como si hubiera estado llevando esperanza por ella, incluso cuando ella no podía llevarla ella misma. Dieppe levantó la vista sobresaltado. ¿Ya preparaste todo esto? Se encogió de hombros como si no fuera nada. Era obvio. Esperaba que preguntara. Su pecho se apretó de una manera que casi dolió. ¿Y si llego demasiado tarde? James sostuvo su mirada firme. Calma, sin miedo a su miedo. No llegas tarde. Estás llegando. Las palabras se asentaron sobre ella como una manta extendida sobre los hombros fríos. Después de un desayuno simple, Dieppe se paró frente al pequeño espejo en la pared de bambú. Llevaba una blusa blanca limpia, sencillo, cómodo, nada dramático, pero se sentía como un disfraz que no se había atrevido a ponerse en mucho tiempo. Se ató el cabello bajo, dudó. Luego dejó caer algunos mechones, naturalmente tratando de parecer alguien que pertenecía al mundo. Otra vez, James se paró detrás de ella cuando se giró. Se detuvo solo un segundo, demasiado largo. ¿Qué?, preguntó Dieppe. Repentinamente cohibido, se acercó y le ajustó el cuello con dedos cuidadosos. Su toque ligero y respetuoso, como si no quisiera asustar algo frágil que vuelve a esconderse. «Te pareces a ti mismo», dijo. «Eso es todo». Dieppe exhaló, hombros aflojándose. «Quiero sentirme normal otra vez». James asintió. Entonces, hoy es un buen comienzo. El viaje a la ciudad fue tranquilo. Una carretera estrecha bordeada de campos verdes pequeñas, casas abriendo sus puertas, humo de la mañana saliendo de las cocinas. Dieppe se aferró a James en la motocicleta. No desesperado, no aferrándose, solo lo suficiente para sentirse estable. Estudiantes pasaban en bicicletas, mochilas rebotando por una vez. Ella no se sentía separada de ellos. Se sentía cerca de su mundo, como si la distancia no fuera permanente, como si pudiera cruzarse en el edificio de mimos inocentes. Registro. Dieppe aminoró sus pasos. James no la apresuró. Simplemente se quedó a su lado lo suficientemente cerca para que pudiera inclinarse si lo necesitaba. «Lo tomamos paso a paso», dijo sin presión interior. Eran números ordinarios, siendo llamados papeles. Deslizándose por los mostradores, voces aburridas repitiendo las mismas preguntas, nada dramático. Solo la vida avanzando. Se sentaron en un banco. Dieppe juntó sus manos, respirando cuidadosamente, tratando de no salir corriendo cuando apareció su número. Ella se quedó. James Rose con ella. «Estoy aquí mismo». Caminó hacia el mostrador. Respondió las preguntas en voz baja. A primero, luego con un poco más de fuerza. Y cuando el formulario estuvo frente a ella, cuando el bolígrafo estaba en su mano, su cuerpo recordó el miedo como un viejo hábito. Fue cuando regresamos al momento que casi la rompió el bolígrafo. Flotando la línea, esperando. James está tranquilo a su lado, lo suficientemente firme como para mantener el mundo quieto por una respiración más. Dieppe inhaló, firmó su nombre y sintió que algo dentro de ella finalmente se aflojó. Sostuvo el recibo como si fuera frágil, como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado. James se inclinó hacia ella, calidez en su voz como la luz del sol a través del bambú. «Tú lo hiciste». Dieppe sonrió entre lágrimas. «Realmente lo hice». Y cuando salieron la luz, se sintió más brillante, como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto. Pero ella sí. James la miró y sonrió. Ahora dijo, «Vamos a comer algo caliente». Dieppe soltó una pequeña risa agarrando el papel contra su pecho y lo siguió por la calle hacia el olor a carbón, maíz dulce y algo que se sentía peligrosamente como esperanza. No celebraron con nada elegante.
James llevó a Dieppe por una calle estrecha cerca del mercado, donde el aire siempre olía a carbón caliente y azúcar, donde la luz de las bombillas amarillas hacía que todo pareciera más suave que, en realidad, era un pequeño carrito colocado debajo de una lona hundida. La bandeja de metal llena de pieles de batatas asadas, calor oscurecido atrapado dentro como un secreto a su lado. El maíz gira lentamente sobre las brasas. Granos brillantes y dorados a unos pasos de distancia. Un pequeño puesto de té con leche tintineaba con hielo y vasos de plástico. La salsa se ralentizó en el momento en que la vio. Su sonrisa salió antes de que pudiera detenerla. Primero pequeña, luego más amplia, casi tímida. Recordaste. Me gusta esto, James. La miró como si la respuesta fuera obvia. Por supuesto que lo recordé, estaban sentados en taburetes bajos de plástico. Las motos pasaban a un ritmo constante. Los vendedores gritaban suavemente y la risa flotaba por la calle como una canción lejana. El humo se enroscaba hacia arriba formando una cinta a través de la cálida luz. James regresó con 2 batatas, un maíz y 2 tés con leche. Dejó todo cuidadosamente como si estuviera arreglando algo precioso. Dieppe envolvió sus manos alrededor de su taza plástico frío dulce. Calor dentro de sus dedos. Se desplazó a su bolso de nuevo tocando el recibo a través de la tela, solo para asegurarse de que todavía estaba allí. James notó que su voz se mantuvo suave. No desaparecerá. Dieppe tragó saliva. Lo sé solo. Sigo pensando que despertaré y será un sueño. James peló una batata lentamente, la abrió, y el vapor se elevó inmediatamente suave y fragante. Entonces come, dijo dándole la mitad. Así que sabes que estás despierta. Dieppe rió sorprendida por lo ligero que sonaba ella. Dio un mordisco y sintió que sus hombros se aflojaban. Es tan cálido. Ella, murmuró James, mordió el maíz masticando pensativamente. Bien, ya has tenido suficientes días fríos. Sus ojos se suavizaron y la emoción regresó tan rápido que la avergonzó hoy. Se suponía que debía ser feliz, pero la felicidad para Dieppe siempre había sido frágil, algo en lo que no confiaba del todo. Me repetía a mí misma que ya no necesitaba la escuela. Ella admitió en voz baja que estaba bien dejarlo ir. James no la interrumpió. Dejó que sus palabras aterrizaran, pero cada vez que veía a alguien con una mochila, ella continuaba con la voz temblorosa cada vez que pasaba por un campus. Sentía como si estuviera viendo otra versión de mí alejarse. James sostuvo su mirada tranquila, certeza en su rostro. No te alejaste, dijo, te detuviste porque tenías que sobrevivir. Eso no es lo mismo. Dieppe parpadeó fuerte, apretando la garganta. Después de un momento, ella susurró. Gracias. La mandíbula de James se flexionó como la gratitud lo hizo sentir incómodo. Bajó la mirada concentrado en pelar la segunda batata. Tú no tienes que agradecerme, lo hago. DF, dijo suavemente, más firme ahora. Porque no solo te quedaste a mi lado, trataste mi sueño como si importara. James hizo una pausa y luego deslizó la batata hacia ella. Sí importa. Sus ojos se encontraron esta vez. No ocultó la suavidad. Dieppe díjolo suficientemente bajo para que la calle no pudiera robarlo. No estoy aquí para controlar tu vida. Estoy aquí para ayudarte a construirla. Su garganta se cerró, se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. James se puso rígido por un latido. Viejos instintos, vieja precaución. Luego se relajó. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de ella. Quiero que Nye me vea así. Dieppe susurró que lo hará. James respondió de inmediato. La envié lejos por el día. Dieppe admitió culpa parpadeando. Y me siento mal. Le diste un día seguro. James dijo, y te diste un paso adelante. Ambos pueden ser verdad. Dieppe exhaló lentamente. Cuando empiezo las clases, tengo miedo de abrumarme. Entonces planeamos alrededor de eso.
James dijo sin dudarlo, lo hacemos manejable sin perfección, solo progreso. Su voz se suavizó. Puedes aprender lentamente. Los labios de Dieppe se curvaron en una sonrisa más firme. Siempre me hace sentir más ligero. James sostuvo su mirada porque quiero que te quedes, no desesperado, no exigente, solo gentil, seguro. Dieppe apretó su mano una vez. Quiero más tarde. Cuando se puso de pie para pagar, se dio la vuelta y le tendió la mano. Dieppe lo miró y luego lo miró. Su expresión era simple y firme. Tomó su mano y se puso de pie en el camino a casa. El camino se oscureció, los campos se extendían bajo un cielo tranquilo. Dieppe apoyó la frente contra la espalda de James. Los brazos alrededor de él no estaban apretados, no tenían miedo, solo estaban cerca. La casa de bambú apareció frente a él como una sombra suave con una luz cálida en el interior. Y en el bolso de Dieppe, presionado cuidadosamente entre los papeles, el recibo yacía plano y real. Una cosa pequeña, un sueño tranquilo, pero esta noche se sentía como el comienzo de todo. Câu bài Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng, và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Thì Kiêu nặng nề quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó. Đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chuyến mới bắt đầu, không được làm Nan làm người quay lại. Ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.